Allinchampusqa kachunku pichus chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa waliqlla kasani. Qankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimsaykichis noqaypata sutii Maggie. Kunan aparimsaykichis kay takisunas Hachamallku nisqata imarayku suscriptor mañamun kay takisunasta. Suscriptorpa sutin karisan Bruno payraykus qhawarikusun huk takiyta kay takisunaspata hinallatataq huk yachayta tarini kay Rappi facebook.com nisqapi chayta ñawripusaykichis qankuna yachanaykichispaq pichus kay Hachamallku nisqa. Kunan parlarisaq Castilla Qalluppi runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Hachamalcu a petición de un suscriptor. El nombre del suscriptor es Bruno, por él vamos a disfrutar una de sus canciones de este grupo. También voy a leerles un poquito de su biografía para que ustedes se enteren quiénes son Hachamalcu. Dice, Hachamalcu, su historia. Esta es la foto de ellos. El grupo Hachamalcu nace a la vida artística un 22 de octubre de 1985. Siendo fundador Franz Chuquimia, Coronel René Carrasco, Edwin Robert, Víctor Hugo Ferrer. Cabe recalcar que todos ellos paseños. A mediados de 1986 se incluyen en el grupo Fulvio Bayón, Saúl Callejas, quienes durante 10 años difunden la música boliviana por muchos lugares, territorio nacional como por el exterior, grabando 8 placas discográficas con mucho éxito. La segunda y tercera generación de músicos fortalece a partir del año 1997 toda la trayectoria de Hachamalcu realizando giras importantes por Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Llegamos a comprender indudablemente que la música es una de las flores más bellas del jardín de la cultura. Su color y fragancia varía de acuerdo a su origen, lejano o cercano, sin perder la particularidad de llegar al alma del ser humano, y aquellas que trabajan por mejores días y por un futuro mejor. Y nada mejor que dentro de nuestro propio jardín de tradiciones brote esa flor con original personalidad, fue acento de inconfundible aroma. He aquí, por tanto, a uno de los asistentes jardineros de Hachamalcu. Qué bonito. Hachamalcu ¿cómo les puedo decir? Este nombre es en el idioma aymara, que quiere decir gran líder. Eso es lo que puedo decir con respecto al nombre. Ahora vamos a ir al vídeo. Hachamalcu nos va a cantar Ay Rosita. En quechua es lo mismo. Flor significa tica. Sería tica rosa, ¿no? Eso es lo que podemos decir si queremos decir flor. Y como siempre, lo que yo sienta, entienda con respecto a la canción o lo que sepa de la canción, les voy a comentar. Y ustedes también pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios. Ankunapis llaqtamas suyarikuytan, qhawarikuytan, kaytakiyta, chaskita apachimuaychis, noqa ñawrinaypi chanta qillqamillashqaykichistaq noqa. Kunan qhawarikuna. Hachamalcu. Rosa de mi tierra, rosa de mi sueño. Caporales, ritmo caporal. Hacha, hacha, hacha. Dice Hachamalcu ay Rosita Caporal, sede soberano por siempre, Discolandia Aini Studios. Ahora sí. Caporales San Simón, letra y música Fernando Román, Savera, dirección Miliboy Ignacio. Como han visto, este grupo, tanto la vestimenta como a inicios, ellos han empezado todo autóctono y hasta hoy en día me parece que se conservan así, porque no he visto todavía una
una batería, ni he visto una guitarra eléctrica. Puedo estar equivocada, pero por el momento no he visto. Aparte de eso, la forma de entonar esa fuerza en su voz, todo eso, pues a mí me gusta. El folclore a mí me mata, o sea, es como decir, me gusta todo ritmo, porque es como decir, es la esencia de nuestros ancestros, llevado en la música, tanto en su vestimenta, tanto en todos los instrumentos que ellos tocan, porque sabemos que todos los instrumentos no solamente es de una región, es de distintos lugares de un país. Es como unificar, ¿no?, a un país en un grupo. Aparte de eso, como dice Caporales San Simón, esto es como ven los caporales, los viejos San Simones, después hay también otros. Como ven, la ropa es diferente, no sé de qué año es este vídeo, pero la ropa es diferente. Hoy en día es más ostentosa, se puede decir, tiene más lentejuelas, tiene más adornos, tiene, según a los años ha ido evolucionando eso también. Los bordadores cada vez se esmeran más, dependiendo a la fraternidad, dependiendo al color y al diseño. Y ustedes saben que los caporales, pues viene de la época de la esclavitud, ya cuando oh, los tenían a los esclavos encadenados y es por eso que en vez de sonar como cadenas arrastrando, suenan los cascabeles. Hay personajes importantes ahí, como el capataz, como del capataz su encargado, y hay muchas cosas hay personajes en los caporales, como en la morenada también, que proviene de ahí. Eso es lo que puedo decir por el momento viendo este vídeo. No ganini llaqta mashqankuna kay takillanas uyarinkichis imaynatachus instrumentos waqachinku sumaqta chantapis nini autóctonos hina imarayku mana uyarinichu ni guitarra ni batería, ni guitarra eléctrica ni batería ni imarayku. Chayraykus nini autóctono kasqanta chantapis imaynatachus p'achillikunku paykuna sumaq awayusniyuq hina ponchosninku sumaq imaynatachus ñawpa warmis awaq kanku nisunman p'achista chayta churakunku chantapis imaynatachus pay takimunku kallpawan takimun sunquman pacha chantapis imaynatachus kay instrumentos tokamunku yachankichis sapa instrumento ma uq llaqtallamantachu tukuy llaqtasmanta tukuy laya llaqtasmanta chaymanta tantaku chayman hina sumaqta takimunku kay takiyta hinallatataq nini kay p'achas ima watamantachus kay Caporales San Simón mana yachanichu imarayku waqhina p'achita kunan waqhina astawan sumaq nisunman imarayku kaypichus kay p'achasta ruwanku sumaqta paykuna sapa wata waqhinas ruwarimunku imaynatachus fraternos mañanku p'achankuta chayman hina paykuna ruwarinku chayman hinataq sapa kuti astawan apamunku hinallatataq nini kay caporales imaynatachus rikhurimun kay esclavos kay españoles apamurqanku llaqtanchisman imaynatachus chakinpi cadenasniyuq kaq ayshaq kanku imaynatachus chay uyarikuq chayman hina cascabeles churakunku botasninkupi imaynatachus chaypi tiyan capataces imaynatachus karqa chay wataspi kikin kay caporalespi tiyallantaq qankuna yachankichis astawan nuqamanta qankuna mayman qillqarimunaykichis yachasqaykichis kunan uyarina. Mueve mi negrita linda, ¿cómo la haces? ¿Cómo la suena? Ahí ya escucho batería y guitarra eléctrica, puede ser, no, batería simplemente. Ay, Rosita, flor de mi vida, dame tu corazón. La yareta. El encanto de tu boquita, fuente de... Por ejemplo, estos son las patitas de las ovejas. Este instrumento no sé cómo se llama. No puedo decir cómo. Si alguien conoce, me gustaría que me digan. Pero el otro sí. Alguna vez llaqtamas yachankichis kayqa sillitus nin ovejitaqta,
Kaymana yachanichu ari ima instrumentochu qankuna yachankichis chay nirimuychis, kunan qhawarinallapuni. Sin ti no viviré, sin ti yo lloraré. Eres razón de mi vida que nunca olvidaré. Sin ti no viviré, sin ti yo lloraré. Eres razón de mi vida que nunca olvidaré. Charanguito, instrumento noble. ¿Quién no bailaría con esta canción? Pues, madre mía, cómo hacen esos acordes tanto en la guitarra como en el charanguito. Y luego la yareta, luego un poco de batería. No sé, el otro instrumento, no sé cómo se llama, que esos que giran y hacen sonar, ¿no? Aparte, ¿qué más puedo comentarles? De la canción. La canción es Rosita, yo creo que está más dirigido a la bailarina, porque todo es su amor y todo eso, pues aquí no hay nada de maldad. Es una canción expresada para las bailarinas, para las mujeres de la fraternidad, ya puede ser caporales de San Simón o otros caporales, en general. Y el amor, ya saben, ya me canso yo de decir lo que pienso, ustedes también deben estar aburridos de escucharme lo mismo. Así que cuando haya algún punto que no haya comentado en algún momento, lo diré, pero por el momento ustedes ya saben lo que pienso. No ganin ya está más kaitaki y mainatech ay Rosita nispataki munchay warmi mantaki musan mainatech pay munakun tukuy mayqankuna chankichis imatech tukusqay kay munakuy manta kuyakuy manta niman Masta un parlamimanchi imanayus qankunas hayk'usqañachaw kasankichis nuqa sapakuti nimuni imaynatachus t'ukusqayqa munakuymanta. Qankunaqa masmi qillqarimuychis nuqa ñawrinaypaq imatachus t'ukukichis kay munakuymanta. Kunan qhawarina imanispachus tukamunqanku, Ay, Rosita, flor de mi vida, dame tu corazón. El encanto de tu boquita, fuente de inspiración. Sin ti no viviré, sin ti yo lloraré. Eres razón de mi vida que nunca olvidaré. Sin ti no viviré, sin ti yo lloraré. Eres razón de mi vida que nunca olvidaré. Aparte, ¿qué puedo decir de cómo tocan los instrumentos? Tocan de maravilla. Yo no tengo por qué decir toca esto, toca más. No. Como yo ni siquiera sé tocar un instrumento, los conozco de vista, de nombre, pero realmente no sé cómo se toca. Apreciar, sí, eso sí. Sentirlo, sí. Eso sí. Eso me gusta, porque la canción da vida, nos da vida. Y más que todo como estas canciones que son ritmo caporal, que son tan alegres para los jóvenes, para que se diviertan. Uf, eso sí.
Nuqa nini llaqtamas imatani iman kay takirunasmanta sumaq paykuna takirimunku tokarimunku kay ch'aqwakus, guitarras, pukunas, quenas, bombos, tukuy ima tokamunku sumaqta. Manuqa nimachu kay hina mana nuqa yachanichu ni siquiera phukuytapis yachani sutishninta riqsini. Mana ni guitarratapis tokay yachanichu. Imatachi yachani uyarikuyta, sunquypi hap'ikuni takiyta, chayta yachani. Imaynatachi takirimunku chayta uyarikuy munani. Chayqa sunquyman chamun kusisqa kanaypaq. Tukuy runas kusichin kay takiy. Chayraykus uyarikuni. Kunan uyarinallapuni. Yo aquí queriendo más bailar. Gente, espero que lo hayan disfrutado. Hachamalcu, gran nombre, gran líder en el idioma aymara. Como han visto, pues muchos de los grupos de Bolivia están desde la época de los 65, 80 para adelante, los grandes grupos, aquellos grupos que han empezado igual que en muchos países con la dictadura. Entre ellos, pues está Carcas, está también Luis Rico y muchos otros artistas que se puede decir como Calamarca, como Proyección, Hachamalcu, está también los Tres Caminantes. Los Tres Caminantes es mucho más y eso. Hay muchos grupos folclóricos bolivianos de hace años y hoy en día estoy conociendo más grupos folclóricos y de grupos jóvenes, se puede decir que aquellos que están incursionando en el folclore boliviano. Eso quiere decir que el folclore boliviano está garantizado que se arraigue, que es como decir, que tenga raíces fuertes, que no se pierda, ¿no? Eso me hace feliz. Bueno, y como siempre voy a dejar el link de donde estamos escuchando este vídeo porque no sé su canal exactamente de Hachamalcu, no tengo el link. Si ustedes conocen o si Bruno sabe dónde es el canal oficial de Hachamalcu, para ir a apoyarle como a todos los grupos que estamos haciendo. Y no se olviden de dar like si van a ir al canal, suscribirse si ustedes quieren. Ya depende de ustedes. Lo que estamos haciendo nosotros sí es cuando es el canal oficial de un artista. Ahí sí les pido que se suscriban porque es una forma de apoyar, de dar like, comentar y compartir. No ganini ya está más. Matani ima kaijina hachamalkuni hatuntatas, ¿sí? Paikuna sumaqta kirimunku kay taki chantapis no nini kay imaynatachus kay taki qallarimurqa kay grupos kay watas 60 manta hasta kunankamataq karisan chay chica grupos chaypi qallarqanku Carcas, Calamarca, Aguatiñas, Hachamalcu, 15 runas ni puri runas ni chaykuna askas kanku y kunantaq hasta un taki runas riqsirisanchis tukuy waynakamalla chay kusisqa kani chaymanta imarayku folclorenchis sapin hasta un turu, mana urmanqachu chayraykis kusisqa mana chinkanqachu folclore chayraykis kusisqa kasani. Qankunapis kusisqa kanaykichis tiyan hinallatataq mañarimuychis imataki runastachus qhawarikuy munankichis apamunaypaq noqa kay canalman qhawarikunanchispaq. Noqa saqisaq kay linta maypichus qhawarisani kay videota qhawarisankichis qankunapis chayman hina rinaykichispa qhawarimunaykichispa ichapis hasta un videos kanman chayman hina mañamunkichisman qankuna,
Kaikama yakachun llaqtamasis allin pacha. Gente, no se olviden de pedir sus canciones preferidas de sus artistas preferidos. Eso es lo que me olvidé decirles. Bueno, hasta aquí, hasta otro vídeo, gente.